Sentado, puede sentarse en el nombre de Jesús. Quiero pedir a todos los hermanos que por gentileza direccionen su Biblia conmigo en el libro de Juan, capítulo de número 20, versículo 22. Juan, capítulo 20, versículo 22. Gracias, hermano Pablo. Yo creo que está ahí. Juan capítulo 20, versículo 22. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas. Amén. Gracias por los hermanos que nos visitan en esta noche. Espero que el Espíritu Santo pueda ministrar fuertemente tu vida y que pueda direccionar tu espíritu a este lugar de paz. Hermanos, semana pasada estuvimos haciendo nuestro primer día de estudio concerniente a esta cuestión que muchas veces quiere dividir opiniones con relación al Espíritu Santo. Y dejamos bien claro por una serie de versículos bíblicos, porque estudiamos muchos versículos en la semana pasada, donde comprendemos lo que es ser generado por el Espíritu y lo que es ser bautizado con este Espíritu para poder. Amén, amados. ¿Cuántos entendieron el mensaje? La semana pasada. Gloria a Dios. El micrófono está un poquitito desviado. Tem alguma caixa aqui que está fazendo um chiado, filho? Não sei que. Tem como dar um jeito de. Acho que algum microfone está com mau contato. Qual microfone você estava cantando? Esse mesmo, pastor. Esse também? Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? O micrófono não está um pouco... Bueno, é para cantar, não é para predicar, pero vamos allá, ¿verdad? Aleluya. Amén, meu filho. Glória a Deus. Agora mejorou muito. Bueno, queridos, delante de las circunstancias de la semana pasada, estuvimos incluso quitando algunas dudas y así vamos a seguir también hablando sobre algunos textos concernientes al Espíritu Santo. No se olviden ustedes de la diferencia del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu que operaba en el Antiguo Testamento es el mismo Espíritu que opera en el Nuevo Testamento. El mismo Espíritu que operó en la iglesia primitiva, que fue la primera iglesia, la iglesia de Cristo, que después los tiempos fueron pasando, entonces hoy somos la iglesia contemporánea. Pero el mismo espíritu que actuaba en la iglesia de Cristo, en la iglesia contemporánea, aún sigue siendo el mismo espíritu que actúa en la iglesia primitiva, es el mismo espíritu que actúa en la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy. Entonces, ahí entra la gran diferencia, las circunstancias, ¿verdad? Que el Espíritu hacía en aquel tiempo y no hace más en los días de hoy. Hacía, no hace. Y esto revela una cuestión diferente. Primer punto, tenemos que entender que hoy vivimos en el Nuevo Testamento. Amén, queridos. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Nosotros vivimos el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo operaba en el Antiguo Testamento de una manera. Es el mismo Espíritu, pero actuaba en el Antiguo Testamento de algunas maneras. De manera primeramente limitada, o sea, en relación a hombres, en relación a las personas, como nosotros dijimos acá en la semana pasada. O sea, solamente algunos recibían este empoderamiento del Espíritu Santo para poder hacer algunas cosas. Dimos ejemplo de Sansón, dimos ejemplo de David, de incluso Saúl, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de estos ejemplos que dimos en la semana pasada? Y otros ejemplos más. En el Nuevo Testamento ahora
hay un poder que desciende de una manera abrangente, ¿verdad? Donde vivimos el tiempo de este derramar del Espíritu. Y la palabra dice que ahora todos tienen acceso a este poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto quiere decir que vos hoy y yo tenemos este Espíritu, que fue el mismo Espíritu que estuvo sobre hombres como David, como Moisés y como otros hombres más. Miren cómo nosotros estamos hoy. Qué bendición, qué privilegio. Pero discernir este Espíritu es de suma importancia para la iglesia de hoy. Porque hablamos tanto del Espíritu Santo, hablamos de una manera muy genérica y también de una manera muy superficial. ¿Qué pasa con nosotros? Por hablar de este poder o por hablar de la manera como hace o como no hace, nosotros vamos muchas veces buscando la Biblia, no de una manera, a veces que el Espíritu Santo quiere que busquemos, pero buscamos para dar razón a nuestra línea de pensamiento. Y si vos tenés un determinado pensamiento acerca de algo y va a buscar en la Biblia una serie de versículos bíblicos para justificar tu pensamiento, ¿sabe qué va a pasar? Vas a encontrar una serie de versículos para justificar tu pensamiento. Pero esto es dirección del Espíritu Santo. No sé, será. Si tu espíritu, si tu mente está realmente dispuesta a buscar una verdad y no un embasamento, porque fuiste doctrinado de tal manera, fuiste enseñado de tal manera, fuiste direccionado de tal manera, vas a buscar todas las bases bíblicas para justificar la manera como fuiste enseñado, muchas veces no va a funcionar. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Primer punto, orar y pedir al Espíritu Santo que Él nos revele su verdad. Y fue esto que yo hice durante muchísimo tiempo de mi vida. ¿Cuántos están entendiendo, queridos? Nosotros entonces vemos acá la importancia. Y una de las cosas que desmistificamos acá, y hoy quiero hablar sobre este tema, sobre la cuestión de este poder, ser generado por el Espíritu y recibir este poder del Espíritu, ¿verdad? Y nosotros queremos ministrarle a ustedes sobre la cuestión de lenguas, que es una situación que hoy divide muchas opiniones, pero no puede dividir la iglesia. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo de número 22, acá vemos la primera manifestación de entrega de Jesús a los discípulos concerniente al Espíritu Santo. No es en Hechos capítulo 2 como muchos piensan. La revelación, o sea, la palabra que nos direcciona el entendimiento sobre el recibimiento del Espíritu está acá en Lucas, en Juan capítulo 20, versículo 22, que dice así: y habiendo dicho esto, sopló, Jesús sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Vamos a leer juntos acá todos a una sola voz. 1, 2, 3. Habiendo dicho, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Los discípulos recibieron acá entonces el Espíritu Santo cuando Cristo sopla sobre ellos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos en la palabra de Dios, vemos acá a partir del versículo de número, por favor, queridos, por favor, capítulo de número 20, y coloque para mí, querido, el versículo de número 23. Mira que Jesús dijo a los discípulos después de soplarles el Espíritu Santo: alabado sea el Señor. Acá Él dice: a quienes remitiréis los pecados,
les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Wow. Cristo dio potestad en este entonces a los discípulos para perdonar pecados y para retener pecados. Una autoridad que los apóstoles recibieron en este entonces. Nosotros estamos viviendo tiempo de la gracia, pero no podemos nos olvidar de la autoridad que fue dada a ellos acá en este entonces. Cristo sopló sobre sus discípulos, sobre los 12, el Espíritu Santo, y les dio esta potestad a ellos. Esta potestad acá, queridos, es algo que ampliamente yo creo que no está en nuestro alcance en los días de hoy. Porque acá nosotros encontramos un determinado momento donde Pedro, eso allá enfrente, está acá recibiendo las ofrendas, y viene un hombre llamado Ananías, y Ananías, él vendió una propiedad y él dio una parte del dinero mintiendo a los apóstoles que estaba dando todo, pero estaba guardando una parte. Pedro declara las siguientes palabras a Ananías: Ananías, ¿por qué tentáis el Espíritu Santo? Y cuando él declara estas palabras a Ananías, ¿por qué tentáis al Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que en aquel momento Ananías, ¡puf!, se cayó muerto. Entonces vivimos esta iglesia acá demuestra que el Espíritu Santo no solamente produce santidad en este contexto acá, como también acá, exclusivamente en este entonces, mató a un hombre. Después viene su esposa sin saber que su marido había sido muerto, y quiere mentir también. Y al mentir, la misma palabra fue liberada sobre ella. ¿Y qué pasó con ella? Se murió. O sea, esto acá pasa a cumplirse en la vida de estos hombres. Nosotros ya en este tiempo de gracia, direccionado por las Santas Escrituras, tenemos el derecho, sí, de perdonar pecados de las personas en el siguiente contexto: te perdono contra mí, mi ofensa directa. Estás perdonado. Y verás a la persona, pero esto es otra cuestión. No quiero atribuir mucho porque vamos a no perder mucho tiempo acá, pero quiero acá ahora pedirles a ustedes que Cristo acá les sopla el bautismo, les sopla sobre ellos el Espíritu Santo, pero vamos a ver que ellos no hablaron en lenguas y tampoco dieron una demostración de un gran poder sobrenatural que hizo alguna evidencia de que ellos fueron bautizados, sino esto ya estaría acá en el versículo 23. Y los discípulos, al recibir el Espíritu Santo de parte de Cristo, empezaron a hablar en lenguas. No, querido, no fue lo que pasó acá. Vamos entonces ahora a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, por gentileza. Lucas, capítulo 24, un libro atrás, Lucas 24. Versículo de número 49. Vean que también esta fue las últimas palabras de Cristo según el libro de Lucas. Amén. Según el libro de Lucas, ¿cuál fue las últimas palabras de Cristo? Acá viene la palabra de Dios. Vamos a ver acá, queridos. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos, revestidos. Ustedes van a recibir un revestimiento de poder. Aleluya. Ellos tenían el Espíritu, pero ellos aún no habían sido revestidos con poder de este Espíritu. ¿Consiguen comprender esto, hermanos? Entonces ellos tenían el Espíritu, pero necesitaban acá recibir el poder de este Espíritu. Cuando nosotros
Vamos en la palabra de Dios, en el libro de Efesios. Abra conmigo tu Biblia, por gentileza, querido, en el libro de Efesios. Aleluya, Jesús. Nossa, Gálatas aqui, procurando o versículo, está perdido aqui. Isso, Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 13. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13 dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo de número 14, queridos. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo acá está diciendo lo siguiente: escuché el evangelio, acepté a Cristo. Esto quiere decir que estoy siendo generado por el Espíritu Santo. Y al oír y creer, obviamente, sí creía porque acepté la obra del Espíritu Santo, entonces recibí el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todos aquellos que aceptan a Cristo y que aceptan a Cristo de corazón, de verdad, ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén por esto? Pero acá nosotros no estamos hablando de solamente el tema de recibir el Espíritu Santo. Estamos hablando donde hay la gran diferencia y la discusión entre muchos. Porque si hay bautismo con el Espíritu, recibimiento del Espíritu, en fin, y tiene tornado-se un tema y dividido iglesias y formado muchísimas opiniones, cuando la Biblia deja algo bien claro: recibir el Espíritu por oír y recibir el Espíritu por pedir, conforme Cristo nos declaró cuando ministramos en la semana pasada, que Cristo enseña que tenemos que pedir al Espíritu Santo y el Padre nos dará el Espíritu. Pero este acto de pedir es reconocer que hay un poder sobrenatural de cual yo, como siervo de Él, necesito para hacer su obra. Y necesito de este revestimiento de poder, porque Cristo sopla sobre los discípulos y le dicen a ellos que ellos ahora recibieron el Espíritu. Pero acá nosotros vamos a encontrar Cristo en Lucas diciendo: permanezcan en Jerusalén hasta que de lo alto ustedes vengan a ser revestidos con este poder. ¿Consiguen comprender la diferencia, hermanos? Amén. Ahí sabe qué pasa. Hay dos grupos: uno que no busca el poder del Espíritu Santo porque cree que no se manifiesta de esta manera. Y hay otros que dicen que aquellos que no tienen evidencias como hablar en lenguas, que no habla en lenguas y que no tiene el Espíritu Santo. Pero la Biblia nunca mencionó esto. Estas son direcciones que nosotros tenemos según lo que entendemos. Pero cuando vamos acá en la palabra de Dios, ahora siguiendo la línea, ¿verdad? ¿Cómo empezó esta cuestión de recibir el bautismo con el Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas? O recibo el bautismo, no hablo en lenguas. Yo quiero mostrarles a ustedes algo interesante acá. Abran tu Biblia conmigo en Hechos de los Apóstoles, Hechos en el capítulo de número 18, y vamos a leer el versículo de número 24 y el versículo 25. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. ¿Cuántos están entendiendo? Digan gloria a Dios. Muy bien. Dice acá en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, cuenta la historia de Apolo. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente,
poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Aleluya. Porque acá nosotros encontramos una cuestión interesante que nos revela algo. Hasta acá, en el camino del Señor, hay una línea teológica que dice: bautismo con el Espíritu es estar injertado en Cristo. La persona escucha, cree, recibe el bautismo con el Espíritu. Nosotros estamos acá viendo algo que muchos teólogos en el pasado decían, hasta hoy tienen esta línea, que los que eran bautizados con el bautismo de Juan no conocían a Cristo, que no conocían al Señor. Entonces, cuando ellos oyeron sobre Cristo, creyeron en Cristo y recibieron el Espíritu Santo. En verdad, queridos, la Biblia no menciona de esta manera. Acá declara que Apolos era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Él no tenía poco conocimiento de la palabra de Dios. Dice que él había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, lean esto, de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Están entendiendo esto, queridos? ¿Cuántos pueden decir amén? Él solo conocía el bautismo de Juan, pero era poderoso en la enseñanza, era diligente, concerniente al Señor. Él tenía instrucción en el camino del Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces vemos que esta idea de que los discípulos de Juan no conocían a Cristo, queridos, para mí esta línea nunca me va a funcionar. Porque Juan en todo momento predica de cierta manera a Cristo, y después que Cristo viene, Juan apunta para Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los discípulos de Juan siguieron siendo discípulos de Juan hasta que Juan murió. Pero después, obviamente, convirtieronse en discípulos de Jesús. Porque Jesús en todo momento, él apunta, Juan en todo momento apunta para Jesús, él apunta para Jesús. Y un día los discípulos de Juan llegan preocupadísimos con Jesús y dicen: maestro, los discípulos de Jesús, ellos son más numerosos que nosotros. Muchos de nuestros discípulos están yendo atrás de Jesús. Juan libera una palabra: es necesario que Él crezca y que yo venga a disminuir. Alabado sea el Señor. Juan todo momento apunta para Cristo. Todo momento Él dice: es Cristo. Entonces decir que los discípulos de Juan no habían conocido esto no funciona, porque acá encontramos un gran discípulo que fue bautizado en el bautismo de Juan, bautismo de agua, que tenía discernimiento, conocimiento, inclusive siendo de espíritu fervoroso. Pero ve versículo 25, por favor, hijo. Y este había sido, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Áquila, le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿qué pasa acá? Era un hombre que tenía conocimiento, diligencia, sabiduría, pero le faltaba algo. Él solamente conocía el camino, él solo conocía el bautismo de Juan. Priscila y Áquila acá le separan aparte y ahora comienzan a exponerle más cosas nuevas al respecto del camino de Dios. ¿Y qué cosas nuevas eran estas, queridos? ¿Qué cosas nuevas eran estas? El bautismo con el Espíritu Santo. Estas cosas nuevas. ¿Y cómo sabes de esto, pastor? Siendo que no está escrito ahí. Primero, hay versiones bíblicas que dicen sobre bautismo con el Espíritu en este mismo contexto, pero
Muchas de las versiones dicen camino de Dios. Pero vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 19. Hechos capítulo 19. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Glorias a Dios. Versículo de número 19. Ahora encontramos algo interesante. Dice lo siguiente. Capítulo 19, versículo 1. Dice: en cuanto a Apolo, capítulo 19, versículo 1, hijo. 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso. Acuérdense que Priscila y Áquila eran discípulos de Pablo. Estos mismos discípulos de Pablo ahora tienen un encuentro con Apolo y enséñales acerca del camino de Dios con más exactitud. Entonces él está revelando acá, Priscila y Áquila están revelando a Apolos la enseñanza que recibieron de Pablo. Y acá nosotros vemos la enseñanza de Pablo. Vamos a ver. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Versículo de número 2. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Acá encontramos una situación complicada. Porque dicen que no conocían el Espíritu Santo, porque estos discípulos acá, y va a decir el motivo por lo cual ellos no conocían el Espíritu Santo, porque fueron bautizados solamente en el bautismo de Juan. ¿Qué Juan predicaba en el bautismo? Arrepentíos y sean bautizados para remisión de vuestros pecados. ¿Cuántos están conmigo? Diga amén. Entonces ellos conocían este bautismo de arrepentimiento, pero no escucharon hablar del Espíritu Santo. Y algo me llama la atención. Ustedes vieron que la obra que Juan Bautista hizo, Juan recibió el Espíritu Santo ¿en qué momento de su vida, hermanos? En el vientre de ¿quién? De su madre. Él recibió el Espíritu Santo dentro del vientre de su madre. Juan se preocupaba en reconocer quién era el Cristo. ¿Y qué el Padre dijo a Juan al respecto de quién sería Cristo? Aquel a cual veas el Espíritu descender sobre, este es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, amados. Juan, ¿qué él hace entonces? Sin conocer a Jesús, él empieza a predicar y decir: yo os bautizo con agua para remisión de pecados, pero después de mí ha de venir un hombre que es superior a mí. No soy digno de desatarles las sandalias de sus pies. Y él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cuál era la enseñanza de Juan? Va a venir alguien que os bautizará con Espíritu Santo y con el fuego. Aleluya. Entonces acá nosotros vemos, Juan no enseñaba sobre el Espíritu Santo. Claro que enseñaba. Pero el Espíritu Santo era algo que Satanás no quería que las personas de aquella época le conocieran. Entonces nosotros encontramos acá una generación de discípulos que fueron bautizados acá en el bautismo de Juan, que no había ni siquiera escuchado sobre el Espíritu Santo. Sigan conmigo, versículo de número 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús Cristo. Entonces acá, versículo de número 5. Y cuando oyeron estos, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Acá pasa algo. Ellos tuvieron que ser bautizados de nuevo.
ellos fueron bautizados de nuevo porque la percepción que ellos tenían al respecto de la obra de Dios y de Jesús era muy superficial. Y acá ellos fueron bautizados de nuevo. Versículo de número 6. Y habiéndoles, acá entra la cuestión, ellos fueron bautizados. Acá declara lo siguiente: entonces ellos creyeron en Jesús, pero no recibieron el Espíritu Santo en la hora que creyeron y fueron bautizados. El poder del Espíritu Santo. Sí, recibieron convicción del Espíritu Santo. Fueron generados por el Espíritu Santo para llegar a este bautismo. Pero acá pasa algo en el versículo de número 6 que dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Y habiendo Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Ahí acá entra una cuestión, queridos, interesantísima, donde nosotros vemos, ellos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Entonces ellos recibieron dones del Espíritu en aquel exacto momento en que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, queridos, nosotros vamos a otra situación, a otra circunstancia de lo que ocurrió acá en el libro de Hechos, capítulo 10, por favor, mi hijo. Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 10. Y vamos a leer también el versículo 44. Fíjense en algo que ocurre acá. Para que ustedes sepan, Cornelio, romano, no conocía a Dios. Lean el capítulo 10 de manera general. Oraba al Señor insistentemente, pero no conocía al Señor. Y era un hombre bueno, entregaba limosna, hacía cosas buenas sin conocer a Dios. Un día vino un ángel en su casa y le dice que tendría que llamar a Pedro, y Pedro iba a anunciarle lo que él tenía que escuchar. Entonces él pide para que alguien le busque a Pedro, y le buscan a Pedro. Naquela noche Pedro tuvo un sueño antes de venir los varones, que una sábana descendía de los cielos lleno de animales impuros. Y Dios dijo a él: mata y come. Entonces Pedro dice lo siguiente: jamás, Señor, pondré cosa inmunda en mi boca. Entonces Jesús le dijo: jamás quiera tener por inmundo lo que yo santifiqué. Cristo estaba relacionando la cuestión de la salvación y también del llamado de los gentiles, porque Pedro, por más que Cristo dijo que ellos tenían que anunciar este evangelio en todo el mundo, Pedro creía que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo era prioridad exclusiva de los judíos. Entonces acá ocurrió una revelación, una visión en sueños. Al otro día llegan las personas y le dicen: Cornelio te manda a llamar. Entonces él se va a la casa de Cornelio, y al llegar él pregunta: ¿por qué me mandaron llamar? Entonces Cornelio le explica que ayunó, que oró y que vino una revelación. Un ángel le apareció y pidió para llamarle, que él tenía una palabra para él. Entonces Pedro comienza a predicar a Jesucristo. Entonces, cuando Pedro estaba aún predicando, alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor Jesús. Acá dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oh, gloria a Dios. No está hablando que ellos recibieron así un soplo de manera suave,
Cayó el Espíritu sobre ellos, o sea, cayó con poder sobre ellos, aleluya. Y versículo de número 45, y los fieles de la circuncisión que habrían venido con Pedro, o sea, los que creían en la circuncisión, que esto, el Espíritu Santo y la salvación era algo solamente para los judíos, ellos fueron con Pedro, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, aleluya. Y empezaron, ¿qué es esto? Ellos están recibiendo el Espíritu Santo, pero no recibieron el Espíritu Santo acá en este contexto, hermanos, y quedáronse así. Recibí el Espíritu Santo, acepto a Cristo. Mira lo que pasa con ellos en el versículo 46. Al creer, porque los oían, acá dice, ¿por qué ellos se quedaron maravillados? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oh, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasó aquí, queridos? Ellos recibieron el Espíritu, ellos creyeron en Jesús. Pero en este exacto momento no solamente fueron generados por el Espíritu, como también fueron bautizados con el Espíritu. Y recibieron esta inmersión sobrenatural. Es importante que todos ustedes entiendan esto acá, porque somos una iglesia pentecostal. ¿Y qué es una iglesia pentecostal? Creemos en los dones del Espíritu Santo y creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Y por evidencias bíblicas, por más que quieran distorsionar muchas veces, por evidencias bíblicas se revela que hay algo más allá que el bautismo en agua. El Señor quiere empoderarte con el Espíritu Santo, aleluya. Él quiere llenar su vida de dones. Él quiere que todos tengan este poder de Dios, porque a través de este poder podemos hacer obra sobrenatural para el Señor, aleluya. Entonces vemos acá, ahí entra una situación un poquitito complicada, querido. ¿Por qué? Porque ahora por el lado de los pentecostales, que dicen que todos que son bautizados con el Espíritu Santo automáticamente tendrían que hablar en lenguas, y que el hablar en lenguas es la mayor evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y ahí yo digo, esto no está bien, porque no está de la manera correcta como dice las Escrituras. Hablar en lenguas, incluso muchos acá declaran que estas lenguas que ellos recibieron, que las mismas lenguas que la iglesia de Éfeso recibió, eran iguales las lenguas que Hechos ellos recibieron. Lengua de Hechos no tiene nada a ver con estas lenguas, y también no tiene nada a ver con las lenguas de Éfeso. Las lenguas de Hechos dicen que ellos empezaron a hablar en lenguas, pero algo pasó ahí. Todos que estaban en este lugar escuchaban hablar en lenguas, y cada uno escuchaba en su propio idioma. ¿Cuántos están entendiendo, queridos? Entonces estas lenguas que vino sobre los apóstoles en Hechos capítulo de número 2 eran lenguas que no eran extrañas. Eran lenguas donde todos, según si hubiera un paraguayo allá, iba a escuchar en guaraní. Aleluya. Si hubiera un americano, él iba a escuchar en inglés. Si hubiera otro alemán, iba a escuchar en alemán. Los que estaban ahí, todos en su idioma, escuchó la palabra del Señor. Pero estas lenguas allá eran diferentes de estas lenguas acá. Estas lenguas acá están puestas en qué capítulo. Pablo nos va a dar el discernimiento de estas lenguas justamente en el capítulo de número 14 de 1 Corintios. Habla tu Biblia conmigo en Corintios capítulo de número 14. ¿Cuántos están conmigo? Diga amén. Glorias a Dios.
Acá dice, oh hermanos, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, habla de dones del Espíritu. Y el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo de número 14 habla de una manera muy específica, alabado sea Dios, que Pablo escribió esto. Porque si Pablo no hubiera escrito esto acá, queridos, esto acá, este texto de 1 Corintios capítulo de número 14, hace con que muchos que dicen que hablar en lenguas es algo de la carne, incluso hay denominaciones cristianas que dicen que es pecado, que es demonio hablar en lenguas. Blasfeman contra el Espíritu Santo porque están atribuyendo a los demonios algo que es sagrado a Dios y Dios va a cobrar de ellos tamaña blasfema. Cuando nosotros observamos acá, si no hubiera escrito esto, nosotros todos íbamos a creer que estas lenguas acá eran la misma lengua que vino sobre los apóstoles. Entonces solamente se podría hablar en lenguas que todos en ese sentido podrían entender en su idioma. O sea, venía el Espíritu Santo sobre mí, yo iba a empezar a hablar guaraní fluentemente y entregar la palabra en guaraní. Por más que yo no entendiera lo que estoy diciendo, pero vos está entendiendo lo que estoy diciendo. Pero fíjense en algo interesante acá, queridos. Primer punto, capítulo 14, versículo de número 1. Vean una de las calificaciones para tener el recibimiento de este don. Pablo, 1 Corintios 13, habla que el don, porque él habla en el capítulo 12 de manera genérica de los dones. Capítulo 3, él habla del don supremo que es amor. Oh Jesús Cristo. Alguien podría decir amén, porque cuando hablo en lenguas la iglesia da amén, pero cuando falamos en amor, miren, fíjense en só como ustedes necesitan aprender muchas cosas y como hay mucha ignorancia con relación a los dones. Fíjense en esto. Primer punto, Pablo dice en el capítulo 14, versículo 1, seguí el amor. Oh, gloria sea dadas al Señor Jesús. Amor es el único don que es don y que es fruto del Espíritu al mismo tiempo. Gálatas capítulo 5 va a decir que amor es fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor. Y ya comienza hablando de amor. Acá nosotros vemos al amor como don del Espíritu. Entonces hay gente que tiene dificultad de comprender y de tener este amor. Yo digo que antes de buscar cualquier cosa, queridos, tenemos que buscar amor, porque amor es la esencia de Dios. Amor es la esencia de la creación. Jesús comienza ministrando el evangelio a aquel hombre, Nicodemos, y él dice a Nicodemos que el Padre amó al mundo de tal manera. Primero él dice, hay que nacer del agua y del Espíritu, porque aquel que nace del agua y que nace del Espíritu comprende que Dios amó al mundo de tal manera. Entonces él habla, la esencia de Dios es amor. Acá él dice, seguid el amor y procurad. Acá vamos a leer juntos, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo lo que profeticéis. Vamos a leer juntos para que ustedes no se olviden. Vamos a leer juntos, 1, 2. Seguid y procurad, pero sobre todo lo que profetiza. Entonces Pablo acá está diciendo, profeticéis. Impresionante acá, queridos, que Pablo, él está diciendo que tenemos el derecho de buscar, de comprender, pero solo se busca algo que se comprende. Pero acá Pablo no está diciendo que no tenemos que buscar el don de lenguas. Está diciendo que el don de profecía es superior al don de lenguas. ¿Consiguen entender esto? Pero algo ocurre acá, queridos. Acá, versículo 2, por favor, puede leer. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Primer punto, acá en este versículo ya quiebro toda idea, toda falta de interpretación en el sentido espiritual. Porque hablar en lenguas es hablar otro idioma. Acá idioma sigue siendo hablando a los hombres.
Amén, queridos. Porque Dios no habla alemán, Dios no habla inglés, Dios no habla francés, Dios no ni árabe, ni aramaico, ni hebreo. Hebreo dicen que Dios habla en hebreo. Dios, Él está acima de nuestro lenguaje. Dios es espíritu. Aleluya. La palabra de Dios acá está diciendo que aquel que habla en lenguas no habla a los hombres. Los hombres no van a entender lo que estamos hablando sin que haya alguien que tenga el don de interpretar. Corintios capítulo 12. La interpretación en este cuño acá es espiritual. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. Ahí dicen lo siguiente: no, pastor, pero no está hablando, porque si yo llego y hablo en alemán con paraguayo, él me va a entender. Por favor, el Espíritu Santo va a hablar alemán con paraguayo, queridos. Claro que no. Está diciendo acá en el versículo 2, entiendan algo, queridos, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hablar en lengua es hablar en misterios. Y la palabra de Dios revela los misterios de Dios. Entonces, queridos, en este sentido, hablar en lenguas es hablar en misterios. Detalle, Pablo dice: hasta cuando hablo en lenguas mi entendimiento se queda infructífero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oraré con el entendimiento. Entonces yo puedo orar en castellano y mi boca liberar palabras en lenguas extrañas, porque al mismo tiempo mi entendimiento está orando y también mi espíritu está orando. ¿Cuántos están entendiendo? Diga amén, Jesús. Ahí, queridos, nosotros incluso vemos que algunas personas consiguen imitar lenguas extrañas. Y por él conseguir imitar, él dice que esto en verdad es lenguas extrañas. Y no es. No es. Lenguas extrañas no es algo que yo digo, decirle, pa. Por mí escuchar hasta puede hablar algo, pero cuando recibe el don de Dios, querido, algo te impacta por dentro y suelta. Abigail está acá en la iglesia. ¿Dónde está Abigail? Abigail estaba en la oración con las hermanas acá esta semana pasada, ¿verdad, hermana Angélica? Y le impusieron las manos y estaban orando por él, y de repente ella recibió el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Va. Estoy hablando de poder del Espíritu. Amén, hermanos. Porque ella ya tenía el Espíritu Santo hace mucho, pero acá recibió este poder y fue sellada con lenguas y ella empezó a hablar. Nosotros acá entendemos que Pablo está enseñando sobre misterios. Diga conmigo, hermanos, misterios. Versículo de número 4. Vamos a saltar allá para el versículo de número 4. Mira lo que Pablo dice. ¿Por qué habla de misterios? ¿Y por qué hablar en misterios es importante? ¿Y por qué hablar en lenguas es importante también? No es que es supremo, necessário demais, mas é muito importante, é necessário que vocês entendam por que é importante. Porque acá diz o seguinte: el que habla en lengua extraña. ¿Qué dice acá? Lengua extraña. Diga conmigo, extraña. ¿Cuál es el nombre de este idioma, de esta lengua? No es italiano, no es portugués, no es español. El nombre de este lenguaje es lengua extraña. ¿Qué es extraña? Algo que no se puede discernir. Pues yo no tengo como estudiar esto en los libros, porque esto no hay en los libros de los hombres de la tierra. Esto hay solamente en el Espíritu de Dios. Entonces aquel que habla en lenguas acá, ¿qué pasa con él? Asimismo oh, gloria a Dios. Entonces este don se torna un don importantísimo, porque es para nuestra edificación personal. Es por esto. Cuando yo estoy predicando, querido, a veces pues un hermano que llega y dice: el pastor está hablando en lenguas, está predicando y está hablando en lenguas. Querido, todas las veces que yo hablo en lenguas es porque yo estoy intercediendo por mi propia vida para que continúes entregándote la revelación.
Pablo cuando exhorta a la iglesia de Corinto para, y si yo me voy hablando en lenguas, ¿cómo los hermanos van a comprender? Ahí, porque un signo se retiene, cada cosa tiene tu sonido. Pablo está explicando que si alguien predicar en lenguas, que haya alguien que interprete para que la iglesia sea edificada, porque la iglesia de Corinto empezaba a predicar en lenguas extrañas y solo daban gloria a Dios. No había organización en el culto. Y no había crecimiento espiritual, porque aquel que habla en lenguas edifícase a sí mismo. Pero el que profetiza, que él hace, edifica a la iglesia. Y esta profecía que Pablo está hablando acá, él no está hablando solamente sobre el misterio de entregarte una palabra revelada profética para vos. No es esto. Está hablando de la palabra en sí. Él está diciendo: prediquen y profeticen encima de esta palabra. Aleluya. Había revelación profética. Había revelación profética. Había unción. Había unción. Había poder. Había poder. Pero todo direccionado por la palabra. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a amar la palabra y también a amar el don de lenguas. Porque hay gente que rechaza el don de lenguas. ¿Sabe por qué? Porque fue enseñado que si no tienes el Espíritu, si no habla en lenguas, es porque no tiene el Espíritu Santo. Yo sé que esta prédica mía puede incluso hacer con que muchos pastores amigos míos que son de iglesias que creen en esto no me inviten más. Pero queridos, es verdad. Es lo que estoy diciendo. Jamás voy a llegar a una iglesia que tiene esta línea teológica para predicar teología. Yo no predico teología en iglesia de pastores amigos. Y yo respeto su visión. Hasta mismo porque se da a entender acá por los dos ejemplos que di a ustedes, que cuando vino el Espíritu sobre ellos, ellos hablaron en lenguas y ni siquiera pidió para hablar en lenguas. Y es lo que ocurre muchas veces. La persona recibe el poder del Espíritu Santo y automáticamente ella empieza a hablar en lengua sin pedir. Dios le da, ¡pam! Pero acá hay casos que hay que pedir, hay que buscar. Pero la iglesia de Corinto estaba dando más prioridad a lenguas que a la profecía y por su vez que la palabra. Entonces Pablo comienza acá a enseñar a la iglesia a buscar profecía, palabra y después lenguas. ¿Consiguen entender esto, mis hermanos? Ahora vea solo el versículo 5 que dice: alabado sea Dios. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. ¿Cuántos están entendiendo, querido? Digan gloria a Dios. Acá dice la palabra de Dios en el capítulo de número 14. Y vamos a leer acá el versículo 5. Ahí entra la cuestión, pastor, todos que son bautizados con el Espíritu también tienen que hablar en lenguas. Mira lo que Pablo está diciendo en el versículo 5. Así que quisiera, vamos a leer juntos, hermanos, 1, 2, 3. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, él dice, quisiera yo, es un deseo de mi corazón que todos ustedes hablen lenguas. Pero ¿qué Pablo está diciendo acá? Si él está diciendo que todos, es porque faltaba unos que no hablaban todavía. ¿Entendés? Y el consejo de Pablo en el versículo 1 y versículo 2 no quiere extinguir el deseo y también esta voluntad en el corazón de los hermanos de buscar lenguas. Hay personas que dicen, no creo porque no recibí. ¿Por qué no recibiste? ¿No crees? Pero anhelaste, deseaste, creíste para recibir y pediste y ayunaste y buscaste el discernimiento. Anhelaste con todo tu corazón recibir este don. No. Entonces, si no anheló, no deseó, Señor, si es real el bautismo con don lenguas, bautízame. Dios tiene que probarte alguna cosa. Dios no tiene que probarte nada, queridos. Ahora, una cosa yo digo, yo sé el espíritu y el don que recibí
cuando fui bautizados con lenguas extrañas. Yo sé. Acá nosotros encontramos lo que está escrito, porque acá dice, hablaste lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Acá Pablo él vuelve a comparar lenguas con profecía. Él dice, lenguas solo tiene poder comparado a la profecía cuando hay interpretación para la edificación. Entonces lenguas es importante. Lenguas es importante. Yo anhelo para que todos comprendan esto, querido, que Satanás caiga por tierra en esta noche en el nombre de Jesús. Queridos, vea lo que dice la palabra de Dios acá en la siguiente, el que profetiza, ahí él dice lo siguiente en el versículo, acá dice, ¿por qué es importante hablar en lenguas? ¿Por qué quiero decir importante hablar en lenguas? Capítulo 14 y versículo de número 17. Vamos a leer el versículo 16, el versículo de número 17 y el versículo de número 18. Vamos a leer esto. Y ya quiero concluir esta parte, pero semana que viene vamos a seguir continuando. Amén, hermanos. Tenemos muchas cosas que hablar del Espíritu Santo acá en los martes. Acá dice lo siguiente: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pablo está diciendo, aquel visitante, aquel hermano que está viniendo a la iglesia, que no conoce, si te encuentra bla, 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 hablando todo el tiempo en lenguas, ¿cómo él va a ser edificado? ¿Cómo él va a decir gracias, Señor? ¿Cómo él va a tener el entendimiento al respecto de Cristo? ¿Cómo? Ahora entra la importancia de hablar en lenguas. Versículo 17, por favor, hijo. Fíjense en esto. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, vos estás hablando en lenguas, estás dando gracias a Dios y de manera excelente. Para vos estás excelente. Diga, para mí es excelente. Si yo doy gracias y si yo hablo en lenguas y yo estoy haciendo de algo, gloria al Señor Jesús, estoy haciendo bien. Aleluya. Pero ¿qué pasa acá? Vuelva allá, querido. Pero de otro, el otro no es edificado y el otro no va a saber dar bien porque sobre él no hubo edificación. ¿Por qué? Porque lenguas extrañas edifica. Lectura de la palabra, oración en su idioma y oración en lenguas es algo edificante. Es algo misterioso. Pero pastor, entonces, ¿por qué Dios entonces creó el hablar en lenguas? ¿Por qué Dios creó el hablar en lenguas? Si yo puedo orar y ser edificado de la misma manera. No sé si alguien acá ya se hizo esta pregunta. Pero yo quiero contestarle dentro de la palabra de Dios, queridos. Y la respuesta está justamente en el versículo de número 2. Cuando nosotros oramos en nuestro idioma, es nuestra alma, es nuestro deseo, es nuestra voluntad que estamos orando. Y es importante orar también en su idioma. Pero acá en el versículo 2, volviendo atrás, dice, pues el que habla en lenguas no habla al hombre, sino a Dios. Con efecto, nadie lo entiende, porque de espíritu habla de misterios. Cuando vos estás orando en lenguas, es el Espíritu que está orando por vos.
Porque hay cosas que vos no sabes, pero el Espíritu Santo sabes de lo que necesitas verdaderamente. A veces estás orando con su entendimiento. Por eso que Pablo dice, ore con tu entendimiento, pero también ore en lenguas. Porque mientras estás orando en lenguas, el Espíritu está intercediendo. Y acá con tu mente vos también está intercediendo. Y la edificación es completa. Aleluya. Porque vos estás orando y el Espíritu está orando. Muchas veces, hermano, estamos orando y estamos focados en otra cosa, cosas para nosotros. Pero muchas veces, un ejemplo, si fuera a traducir, yo estoy orando, Señor, sana mi casa, sana mi familia, Señor, sana mis hijos de esta, Señor, y el Espíritu está diciendo, Señor, en lenguas, Señor, hay un vecino acá que está perdido y que necesita de salvación. Señor, hay tal persona ahora que está queriendo suicidarse y está, Señor, hay tal, porque el Espíritu está hablando de cosas misteriosas y profundas de más. Yo no entiendo. Aleluya. Pero ahí la gente pregunta, entonces, ¿por qué que el Espíritu Santo no hace esto solo? Porque el Espíritu Santo quiere revelar a nosotros las profundezas de Dios. Y yo quiero que hoy ustedes salgan de acá en nombre de Jesús, entendidos, y que todos puedan hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Es por esto que Dios está haciendo esto. En el culto acá, una chica que vino a la iglesia pidió al Señor, Señor, ella anhelaba recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ella quería hablar en lenguas. Cristiana toda su vida, llena del Espíritu, como Apolos era, pero quería algo más allá. Entonces ella dijo, Señor, bautízame con tu Espíritu en el lugar que quieras que yo me quedes. Amo mi iglesia, pero también amo esta iglesia. Estábamos en 12 personas en un culto de domingo siendo transmitido. Pero en verdad en aquel día Dios dijo, no transmita el culto. Llegué acá y pedí a Rolo que apagara y que no iba a haber culto. Ministramos la palabra de Dios y esta chica recibió el bautismo con el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas acá dentro de la iglesia. Ahí ella me llama después y me dijo, pastor, el Señor me confirmó que yo tengo que recibir, que es ahí el lugar. Y yo le pregunté, ¿por qué es aquí el lugar? Porque yo pedí este señal y Dios me dio y recibió. Entonces que ustedes comiencen a buscar en el nombre de Jesús. Pero quizás busques incluso, queridos. Pero pueden hacer también que el Espíritu Santo te diga, hijo, yo tengo algo diferente para tu vida. Y de repente Él te diga, hijo, estás pidiendo esto, pero porque yo conozco al hermano Julio Aranda, evangelista, que fue incluso una persona que dio comienzo a esta iglesia antes de mí. Fue el primer pastor junto con Marcos Salles acá en esta iglesia. Y él ya tiene años y años y años de creyente y hasta hoy busca hablar en lenguas. Y todavía no recibió. Y impresionante, hermana Angélica, nosotros estábamos hablando. Hay personas que llegan a la iglesia ayer, están en la iglesia 2 días y ya hay alguien me va a decir, ¿cómo esto? No me pregunte, hermano, que no sé, porque Dios es misterioso. Pero una cosa yo digo que sí, el Señor va a empezar a hacer algo, un movimiento poderoso en esta iglesia en el nombre de Jesús. Queden separados. Ministerio de alabanza, nosotros vamos a empezar a ministrar. Y hoy yo quiero predicar y estimularte a alabar al Señor de manera bien hecha. ¿Verdad? Como dice, aquel que da gracias en lenguas, da bien gracias. Oh, aleluya Jesús. Oh, aleluya Jesús. Y quiero que prepares tu corazón. Pero una cosa es verdad. Para recibir este bautismo, es necesario comprender el sacrificio de Cristo en la cruz. Es necesario tener deseos de servir al Señor.
Hay un espíritu de manipulación en el mundo que enseñan a las personas a hablar en lenguas y dicen, hablaste en lenguas. La persona habló. Sí. Esto es espíritu de manipulación. Si alguien un día agarrar el micrófono acá, hermanos, una vez pasó esto acá en la iglesia. Yo tenía que decir así, diga conmigo, fuiste bautizado con el Espíritu. Hermanos, yo con mucha discreción agarro el micrófono con todo el respeto y termino el culto. Porque en verdad no es así que funcionan las cosas. Esto es algo del Espíritu. Oh Jesús. Pero tienes que anhelar, querido. Desees. Así como también los otros dones. Acá hay una infinidad de dones, pero la Biblia va a hablar de profecía y lenguas. Profecía y lenguas. Un detalle poderoso para justamente decir que es importante. Porque si no fuera, no estaría acá. Amén, hermanos. Es importante hablar en lenguas. Diga conmigo, es importante hablar en lenguas. Es importante buscar esto. Y el Señor va a empezar a sellar personas de una manera muy común acá en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay una liberalidad para que el Señor pueda obrar de esta manera. Que en esta noche puedas, en el nombre de Jesús, cerrar tus ojos y querer ir más allá. Pero antes de pedir lenguas, vos que aún estás tibio en la fe, pida al Señor un fuego que te hace quemar por dentro por Jesús. Diga, Señor, antes de quemar en lenguas, antes de quemar en profecía, yo quiero quemar en amor. Oh, aleluya. Cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, no hablé lenguas como yo dije acá. Y yo sé que aquel día recibí el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu me hizo ver cuán pecador y miserable yo era. Él me hizo ver cómo yo estaba perdido sin Jesús, en mis propias vanidades de pensamientos, en mis decisiones equivocadas, y cómo estaba equivocado, cómo mi vida a los ojos de Dios era algo tan grande, pero era algo tan insignificante por causa de mi vida. Entonces, oh Dios, tú sabes, Señor, en aquel día empecé a orar y decir: soy miserable, soy miserable, soy miserable. Entonces el Señor comenzó a ministrar mi corazón. Es mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Empecé a sentir un amor de Dios. Yo digo que en aquel día no fui bautizado con lenguas extrañas, pero fui bautizado en amor. Yo digo que en el día que los discípulos recibieron el soplo de Jesús, no hablaron en lenguas, pero ellos recibieron un bautismo de amor. Oh, aleluya. ¿Cuál es el momento que fui bautizado con el Espíritu, pastor? Cuando yo empecé a amar a Dios con todas mis fuerzas y querer hacer su voluntad. En este momento fui bautizado. Entonces es para hablar de un poder sobrenatural. Vamos a decir que sí, somos bautizados con un poder sobrenatural. Y este poder sobrenatural es amor. Y lo que evidencia realmente que una persona tiene el Espíritu Santo y tiene el poder del Espíritu Santo es amor. Ora la mandagava subia rabasheya. Amor, 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 amor. Amor a Dios, amor al Hijo, amor al Espíritu, amor a la creación. Romanos 8 dice que la creación está gimiendo
aguardando con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios. Y estos hijos tienen que manifestarse en lenguas. No, estos hijos tienen que manifestarse en palabra, en amor, en profecía, porque edifica a todo mundo. Oh, eu estou sentindo que o Espírito hoje está querendo encher o seu entendimento. E se você anelar, e se você buscar, e se você, aleluia, pagar o preço, você vai viver acima da média. Você vai passar da inutilidade para a utilidade. Porque inútil são aqueles que hacen solamente lo que se pide. La palabra de Dios dice en Romanos 8 también que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu quiere gobernar tu vida y quiere dirigir tu vida. Y no solamente gobernar tu vida, no solamente santificarte, Él quiere empoderarte para que tus amigos, para que tus vecinos, para que tus familiares, para que tus conocidos reciban salvación a través de la palabra poderosa de Cristo que saldrá de tu boca, de tu vida. Orarabashuria mandarabacaya. Que siga com as tuas mãos erguidas em nome de Jesus. Hoje é noite de avivamento nesse lugar. Espírito Santo, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faça a tua. Nós vamos só adorar, mas agora a igreja que vai estar em oração, a igreja que vai estar em oração, aleluia, ela tem que receber o que o Senhor disse que tem para dar, Pai. Então, em nome de Jesus, os que estiverem prontos, recebam línguas nessa noite. Os que ainda não estão prontos para línguas, recebam amor nessa noite. E sejam batizados, e sejam renovados, e sejam tocados. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Deixa Deus te pegar, deixa Deus te pegar. Não fique com teus olhos abertos, não. Não fique com teus olhos abertos. Abertos só os obreiros com os olhos abertos. Vem, 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 vem. En el nombre de Jesús, Señor, como hiciste en la casa de Cornelio, que veniste con poder sobre ellos. Ahora, 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 ahora en nombre de Jesús. Shamanda rabacalabasia manda rabacaya, ola basuria manda rabasebia. Vem, 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 vem. Este Espíritu está aqui. Deje que el Espíritu te toques. No mires, no mires, no mires. Cierre tus ojos y busque, busque, busque. Diga, quiero un sello. Quiero recibir este poder. Oh, gloria. Oh, aleluya. Hey. Vai, querido, vai orando, 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 vai orando. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, no habrá cielos cerrados. Muévete, no, Señor. Aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Querido, hay una administración gloriosa. Oh, gran Dios, que se abra. Sí, que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran
No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Sí. Remanda sebia rabasuria manda rabacaya. ¿Quieres el poder del Espíritu? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Por esto que la palabra el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 15. Y si me amáis, oh aleluya, y si me amáis, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Ei, olha o que a palavra diz: se vocês me amam, vocês vão guardar o meu mandamento. E Jesus está dizendo: vocês me amam, receberam a revelação. Só podem me amar porque receberam a revelação do Espírito. Sem ela, vocês não teriam capacidade de me amar. Jesus perguntou a todos os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Todos erraram menos Pedro. Jesus pergunta para Pedro: e você, Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem disseste, Pedro, e não foi carne nem sangue que vô-lo revelou, mas o meu Pai te revelou. O Espírito do meu Pai te revelou. Oh, labasúria barabacaia. Deus não quer que você somente tenha uma revelação de quem é Ele, porque tem muita gente aqui que sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas todavia não se converteu, mas todavia não se rendeu, todavia ainda não se despegou desse mundo que só vai te levar para o inferno. A palavra de Deus diz que Ele não só quer de você revelação do Espírito, Ele quer que você aceite o que o Espírito está dizendo e que você o ame. E Ele diz: se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E aquele que guarda o meu mandamento, aquele que me ama. Versículo 16, projeta para mim aqui, filho, eu preciso ministrar isso. Versículo 16: e eu rogarei ao Padre. Aleluia, se você me ama, eu vou rogar ao Padre. Se você me ama, eu rogarei ao Padre. Eu rogarei ao Padre, e Ele os dará outro consolador, para que esteja com vosotros para sempre. Pida esta presença, pida este poder, pida este bautismo com o Espírito aqueles que amam ao Senhor. Ei, é por isso que eu estou pedindo um batismo de amor nessa noite, porque o amor é fruto. E a Bíblia diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amor é fruto. E quando a gente ama o Senhor, aí que vem as línguas, é aí que vem a profecia. Eu estou nesse altar, eu não estou pregando a palavra porque eu sou bom. Eu estou pregando porque antes de pregar, antes de estar aqui, eu amei estar nesse lugar aí onde vocês estão. E aí nesse lugar eu busquei ser fiel, amar ao Senhor. E quando o Senhor me chamou para cá, o peso, a responsabilidade do ministério recaiu sobre minha vida. Então eu entendi que duro juízo estaria sobre mim se eu ensinasse vocês de maneira diferente. Terrível juízo estaria sobre mim, incluso se eu não cuidasse de vocês da maneira que Ele me mandou cuidar. Terrível juízo estaria sobre mim se ocultasse o poder que recebi do Espírito.
porque foi assim que Deus me chamou. Deus me chamou no fogo. Um dia o Senhor falou isso para mim. Disse para mim: Francisco, eu te chamei no fogo, e é no fogo que você vai ser tomado para mim de novo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, entendam isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus ele está dizendo que o mundo jamais vai ter o que nós temos, o Espírito Santo. O mundo não pode receber esse Espírito, mas eu e você podemos receber. Em nome de Jesus, querido, levante a sua mão mais uma vez antes de terminar esse culto. O Senhor, através do Espírito, está preparando a gente para coisas grandes. Se eu fosse você, eu não faltava nunca mais uma terça-feira. Nunca mais, porque o que Ele está fazendo aqui é maravilhoso. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Pablo en Éfeso impuso las manos y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Yo no puedo imponer las manos sobre ustedes acá, pero tampoco necesito. Porque en Hechos 10 Pedro no impuso las manos sobre ellos y dijo: Señor, bautiza ahora la casa de Cornelio con el Espíritu Santo. No, el propio Dios puso la mano sobre la cabeza de ellos. En esta noche yo creo que las manos del Señor están impuestas sobre tu cabeza a través del Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria, gloria. Recibe el toque de Dios. Reciba este toque de Dios. Este es el momento, este es el momento, esta es la hora. En el nombre de Jesús. Ven, 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 ven. Que se abra el cielo, Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. no hay cielo cerrado, se abre. Sherabasuria barrabacanda rabalabasia, Mueve aquí. Sheramanda Está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. que se abra, Tu reino se mueve. que se abra. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios en esta noche? Ojalá que todos de la semana pasada vinieran hoy, pero infelizmente los lugares son muy pocos. Pero hermanos, yo les digo a ustedes, peleen por este día. Y si hay necesidad, nosotros vamos a abrir 2 cultos en los martes. Porque el Señor me está diciendo que está derramando sed sobre la vida de muchos hermanos aquí. Una sed, un hambre sobrenatural, una sed sobrenatural. Oh, aleluya. Vengan, vengan, vengan para ser fartos, para saciarse, para comer, para recibir edificación sobre tu vida espiritual. Y a través del poder del Espíritu vamos a impactar ese tiempo en el nombre de Jesús. Allá enfrente, Alejandro, van a decir cómo fue el tiempo de la pandemia para su iglesia. Nosotros vamos a decir: fue el mejor tiempo, porque entendimos el agir, la manera de operar del Espíritu Santo. Entonces estamos ahora siendo llenos de este poder. Y cuando se libere, mis hermanos, para que los cultos vuelvan, cuando ya todo venga a pasar por una estabilización, nosotros vamos a llegar a ver cosas sobrenaturales aquí. Nosotros vamos a bautizar en el nombre de Jesús muchas y muchas almas, porque la evidencia del poder del Espíritu está aquí. Es esto: las células se van a multiplicar con facilidad y no con dificultad, porque el Señor va a llenarles con el don del Espíritu y va a ayudarles a ustedes. Y ustedes van a tener todas las herramientas que necesitan. Pero que el Señor les bendiga. Amor, ¿algún recado?
Las mascarillas, hermanos, todos. ¿Ah? Hay personas que hicieron la encomienda de su mascarilla de la iglesia, es para construcción del templo. 20,000 guaraníes, ¿verdad, amor? Y nosotros estamos recaudando esto. Yo necesito que ustedes entren en oración conmigo. Yo tengo un deseo en mi corazón muy grande, muy fuerte, que viene de la parte del Espíritu Santo. Y yo dije, sí o sí, independiente de cómo esté, este año vamos a inaugurar el nuevo templo. Pero le confieso, hermanos, que en este fin de pandemia, en el nombre de Jesús declaramos fin de pandemia. Está siendo muy difícil las cosas, porque al comienzo la gente siempre tenía recursos financieros, y después las cosas, gracias al Señor por su misericordia, está entrando en la caja de la iglesia el suficiente para pagar las cuentas de la iglesia, para gloria del Señor. En esta pandemia, hermanos, Dios nos honró de manera maravillosa. Pero con el pan nosotros estábamos dando secuencia en la construcción de la iglesia, y por 3 meses prácticamente sustentamos la construcción con el pan. Pero el pan está perdiendo fuerza ahora. Y nosotros en el comienzo del año recibimos de la parte de Dios un terreno en el kilómetro 5. Era un terreno grande, hermanos. Él es 12 por 136 metros de fundo, ¿eh? Y el plan que teníamos era hacer en este lugar un lugar para plantar vegetales, una huerta, y vender. Y con el dinero de la huerta, gracias, seguir la construcción. Pero este era para el comienzo del año, y vino ya en marzo esta pandemia y no tuvimos condiciones. Pero me acuerdo bien que cuando el pastor Rafael vino, él usó una palabra profética y dijo, el día, creo que antes de la Navidad, una semana antes de la Navidad, él vino y entregó una palabra y dijo, Francisco, en 14 días Dios puede hacer y traerles el recurso de un año entero. El Señor va a hacer esto. En el día 20 de diciembre recibimos una ofrenda de un terreno. Es este terreno gigante, da prácticamente toda la extensión de esta cuadra acá, pequeña chacra. Pero cuando el dueño me dio el terreno, el dueño me dijo, pastor, Dios dijo que este es para que vendan para la construcción de la iglesia. Pero cuando vi el tamaño del terreno me quedé maravillado y dije, este va a ser para un área de lazer de la iglesia. Esto acá va a ser para hacer una huerta. Esto acá va a ser para generar. Y hablé con muchísima gente y dije, no voy a vender el terreno. Pero Dios, al comienzo del año, sabía de todo que iba a pasar en este año, y Dios sabe de la necesidad de la iglesia. Entonces quiero vender este terreno por 70 millones de guaraníes. Alguien va a decir, es barato, pastor. No, hermanos, porque cuando el Señor me dio el contrato de este terreno, Él compró este terreno por 60 millones a 7 años atrás. Está barato, pero el tiempo urge. 70 millones de guaraníes hoy en material de construcción, hermanos, ustedes no tienen idea de cómo podemos terminar todo lo que necesitamos ahí. Ahí nosotros vamos a seguir levantando ofrenda, trabajando, vendiendo pancho, vendiendo pan, haciendo lo que sea para pagar mano de obra. Pero quiero que la iglesia ore y nosotros vamos a orar. Quiero que en tus oraciones oren también por la construcción de la iglesia. Es prioridad. En el nombre de Jesús vamos a honrar el nombre de nuestro Dios. En plena pandemia seguimos la construcción y al final va a venir este fôlego para nosotros. Entonces, si vos conoces a alguien, porque estoy hablando con ustedes tienen mucho contacto por ahí, de repente conocen a alguien que quiere comprar un terreno, que necesitan. Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos una propuesta de una hermana, pero ella necesita de vender lo que tiene. También quiero que ustedes oren también por esta hermana, para que la venda de lo que ella tiene pueda ocurrir, para que ella pueda ayudar comprando este terreno en la iglesia. Pero si no, querido,
En el nombre de Jesús, que Dios envíe otro comprador y que vengamos a tener este recurso financiero para completar esta obra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a orar conmigo en este propósito? Digan amén. Glorias a Dios. Cierren vuestros ojos, extiendan sus manos. Oh, gloria, Padre. Gracias, Señor Jesús, por todo que hemos aprendido en esta noche. Gracias por todo que has ministrado sobre nuestras vidas. Señor, no estoy aquí ministrando alguna herejía o falta de conocimiento. Estoy ministrando bajo lo que el Espíritu Santo ha requerido de mí, Señor, y lo que ha requerido para la iglesia. Por tanto, bendigo en el nombre de Jesús a todos que vinieron, Señor, y gracias te doy. Porque, Señor Dios, grandes cosas has revelado a los pequeños, como dice tu palabra. Y has ocultado a muchos, Señor. Querido Dios, que vengamos a ser una iglesia profunda en la palabra. Y también, Señor Dios, una iglesia que vive bajo tu revelación, la revelación de tu Espíritu. Y que también, Señor, a su tiempo nos dé a discernir sus misterios. Y hoy un gran misterio fue discernido a través del Espíritu Santo aquí. Oh Dios tremendo. Visita a todos aquellos que anhelan y que están entendiendo que necesitan ser bautizados con el Espíritu. Y que vengan todos a hablar en lenguas, pero que antes todos profeticen. Señor Dios, también, Padre, que antes de los dones que declaran el sobrenatural, como lenguas y profecías, queremos amarte. Oh, gloria. Queremos amarte. Oh Dios, como dice el primer mandamiento, como dice el mandamiento más grande, más necesario: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oh Señor, gracias, Padre, por todo que tenemos recibido de ti. Pero queremos los dones, queremos los dones, queremos los dones, queremos los dones. ¿Cuántos quieren los dones? Aleluya, queremos los dones. Y que el grande amor de Dios Padre, que las consolaciones del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vengan sobre todos y todos digan un aplauso fuerte al Señor. Dios te bendiga, queridos. Agarren los que hicieron la encomienda de su mascarilla. Vamos a orar por la venta de este terreno. Amén, queridos. Aleluya. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, yo más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.